con nuestro tema entonces de antígenos y antigenicidad. Empezaremos describiendo qué es un antígeno. Y resulta que un antígeno es una molécula exógena que tiene ciertas características que le permiten tener la capacidad para desencadenar respuestas inmunitarias. ¿Qué será la antigenicidad? La antigenicidad es la capacidad que tiene un antígeno para desencadenar respuestas inmunitarias. Los antígenos tienen que tener ciertas características esenciales para que puedan considerarse y ser buenos antígenos. Entre esas están el tamaño molecular, la complejidad, la estabilidad estructural, la degradabilidad y el carácter de extraño. Empezaremos refiriéndonos al tamaño molecular. Resulta que en la medida en que el antígeno sea de mayor tamaño, será un mejor antígeno. Y por el contrario, en la medida en que sea de muy pequeño tamaño, pues será un mal antígeno o sencillamente no podrá actuar como antígeno. Ustedes habrán visto ahí en el texto, tenemos el ejemplo, ¿no?, de la hemocianina, que pesa 6.700.000 Daltons y que es un excelente antígeno. Tenemos a la albúmina, que pesa 69.000 Daltons y que es un antígeno regular. Y tenemos a la angiotensina, que pesa solamente 1.031 Daltons y que se considera como un mal antígeno o un antígeno débil. Como siempre les he dicho, si alguien tiene alguna pregunta, por favor pide la palabra para que podamos cederle e intentar disipar la duda. Si no es así, quiere decir que no hay ninguna duda y yo debo continuar. Pasamos a ver entonces la complejidad. ¿Qué significa la complejidad? Significa que tiene muchas estructuras. Entonces, cuando una molécula es bastante compleja, será un excelente antígeno. Y en la medida en que sea una molécula simple, será un mal antígeno. Por ejemplo, tenemos las estructuras como los lipopolisacáridos, los glucolípidos, las glucoproteínas, que son estructuras que están conformadas por varias partes, por lo tanto son complejas y por lo tanto son buenos antígenos. Por el contrario, tenemos por ejemplo al almidón, que está constituido solamente por varias unidades de glucosa y que por lo tanto es una estructura simple y por lo tanto se constituye en un mal antígeno o un antígeno débil. Pasamos a ver la estabilidad estructural. Para que una molécula sea considerada como un buen antígeno, tiene que tener precisamente una estructura de manera permanente. Y en la medida en que tenga una estructura que sea modificable o que se modifique fácilmente, será considerado como un mal antígeno o un antígeno débil. Como ejemplo, ahí ustedes tienen el caso de la gelatina, que es una proteína que puede cambiar fácilmente en su forma, es decir, en su estabilidad estructural, y que por lo tanto es considerado un mal antígeno. Pasamos a ver la degradabilidad. La degradabilidad es la propiedad que tiene una sustancia de ser desdoblada, es decir, de ser fraccionada en partículas menores. Por ejemplo,
cuando nosotros ingerimos los alimentos o los animales ingieren los alimentos, estos alimentos deben ser degradados, es decir, deben ser convertidos en sustancias más pequeñas. Por lo tanto, los antígenos deben tener esta capacidad de ser degradados. Si no pudiesen ser degradados, entonces no van a poder desencadenar respuestas inmunitarias. Por lo tanto, en la medida en que puedan ser degradados, serán buenos antígenos, y en la medida en que no puedan ser degradados, serán malos antígenos. Podemos mencionar como estructuras que no pueden ser degradadas, por ejemplo, el acero inoxidable o las estructuras plásticas. Es por esa razón que cuando se colocan a los animales, ya sean clavos de acero inoxidable o ya sea algunas estructuras plásticas o de silicona que no pueden ser degradados, estos no desencadenan respuestas inmunitarias. Y finalmente, dentro de las características esenciales, tenemos al carácter de extraño. ¿A qué se llama carácter de extraño? Se llama al hecho de que sea una estructura que venga de afuera, es decir, que sea exógena y que por lo tanto no sea conocida por el organismo del animal, más propiamente por el sistema inmunitario. Si fuese una estructura conocida por el organismo, por el sistema inmunitario, se habría desarrollado lo que conocemos como tolerancia y por lo tanto no sería capaz de desencadenar respuestas inmunitarias. De tal manera entonces que en la medida en que el antígeno sea más extraño, será un mejor antígeno, y en la medida en que no sea extraño, será un mal antígeno. Pasamos a ver los epítopos. ¿Qué serán los epítopos? Los epítopos son pequeñas estructuras que se encuentran en la parte prominente de los antígenos. Y son estos puntos, estas pequeñas estructuras, las cuales son llamadas también determinantes antigénicos, los puntos de unión con el foco de fijación del anticuerpo. En otras palabras, son los lugares que entran en contacto con el anticuerpo. Se dice que el número de epítopos que tiene una molécula está en función al peso molecular y por lo tanto se dice que por cada 5.000 Dalton de peso molecular tienen un epítopo. Entonces veamos a manera de ejemplo. Hemos dicho de que la albúmina tiene un peso de 69.000 Daltons. ¿Cuántos epítopos tendrá entonces esa estructura? ¿Cuánto tendrá? Tendrá aproximadamente 14 epítopos. Recordemos que hemos dicho que por cada 5.000 Dalton tiene lugar a un epítopo. Pasamos a ver ahora los aptenos. ¿Qué serán los aptenos? Los aptenos son moléculas pequeñas que al unirse a una molécula de mayor tamaño, dan lugar a que se forme en la molécula grande un nuevo epítopo. Y en ese momento adquieren la capacidad
para desencadenar respuestas inmunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que esas pequeñas moléculas, antes de unirse a la molécula grande, pues no tenían la capacidad para desencadenar respuestas inmunitarias. Pasamos a ver ahora la reactividad cruzada. También se la conoce como reacción cruzada o también como reacción heterófila. Esto es, si ustedes se acuerdan, lo que vimos en un tema anterior, justamente lo que observó el médico inglés Edward Jenner, pero que en ese tiempo él no sabía que eso se llamaba reacción cruzada. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste la reacción cruzada? Consiste en que un antígeno, vamos a decir que se llame A, desencadena en el organismo del animal la formación de un anticuerpo y este anticuerpo reacciona inesperadamente contra un antígeno denominado B. Es decir, un antígeno estimula su formación del anticuerpo. Este anticuerpo puede actuar contra ese antígeno que estimuló su formación, el A, pero también puede actuar contra otro antígeno que no estimuló su formación, al que hemos denominado como antígeno B. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir esto porque tanto el antígeno A como el antígeno B tienen el mismo epítopo. ¿Se ha entendido? Hola, ¿se ha entendido? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, con ello estaríamos concluyendo si es que no hubiese ninguna pregunta. Muy bien, con ello entonces concluimos. Ahora quiero ponerme de acuerdo con ustedes acerca de la evaluación. En una anterior clase, uno de sus compañeros propuso de que podamos evaluar de un tema cuando se haya concluido este. Ahora les pregunto a ustedes si es que están de acuerdo con que hagamos eso o evaluamos nomás como lo estaban haciendo. Ustedes me dirán, pero rapidito. Si fuese de un tema, escúchenme bien, si fuese de un tema que estaríamos evaluando, ya no volveríamos a evaluar por segunda vez de ese mismo tema. Es decir, evaluaríamos una sola vez. Hemos avanzado el tema de antígenos, ¿verdad? Evaluaríamos el tema de antígenos y lo haríamos por una sola vez. Luego avanzaríamos el tema de anticuerpos y evaluaríamos el tema de anticuerpos también por una sola vez. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa, ¿cuál es? De que lo hagamos como lo estábamos haciendo siempre. Avancemos el tema de antígenos, avancemos también el tema de anticuerpos y evaluemos de los dos temas. Tomemos un examen y luego tomamos un segundo examen de los mismos dos temas para aquellos que no hayan obtenido la nota adecuada en la primera evaluación. El último tema que tenemos de inmunización, el número 8, eso lo vamos a avanzar y lo vamos a dejar porque va a ser evaluado en el examen final. Entonces ustedes me dirán, señoritas jóvenes, soy todo oídos. Hoy decidimos.
Doctor, por mi parte, estaría bien que continuemos como estábamos dando antes. Ya. Escucharemos unas 3 opiniones. Doctor, buenas tardes. Por mi parte también, continuamos como estábamos haciendo, doctor. Ya. Estamos aclarando que solo lo vamos a hacer de 2 temas. El tercero, el del número 8 de inmunización, lo vamos a dejar para el final nomás. Entonces, escucharemos una opinión más. Doctor, buenas tardes. De mi parte igual estoy de acuerdo como estábamos dando siempre los exámenes. Muy bien. Me parece adecuado. Ustedes tienen la ventaja de que si les va bien en el primero, ya no necesitan dar el segundo. Y si no les va bien, pues en el primero tienen la opción del segundo del mismo contenido, ¿no? De lo mismo que se ha dado. Perfecto, entonces, señoritas jóvenes, estaríamos consensuando en ello. No hay ninguna opinión que difiera. Quedamos entonces en ello, señoritas y jóvenes. ¿Verdad? Hola. Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Que se anote entonces en acta, ¿no? Muy bien, señoritas jóvenes. Que Jehová Dios los bendiga y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, luego, doctor. doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, doctor.